¿Qué es lo que mi gente? Bienvenidos a otro preview de esta serie de videos que estamos haciendo sobre los playoffs de la NBA. En este caso estaremos tocando los Golden State Warriors contra los Houston Rockets. Una serie que por más de que técnicamente sea 2-7, es una serie muy interesante para hablar, ya que tenemos a un equipo que siempre está en la pelea, que son los Golden State Warriors, obviamente. Un equipo muy interesante, joven, con mucho futuro, como los Houston Rockets. Son dos equipos que también se puede decir que tienen un poco ese ambiente de Indiana-Milwaukee, se tienen ese deseo entre cada equipo, ya que hace no mucho tiempo, la temporada pasada, hubo un poquito de habladera entre los dos equipos, con Draymond Green, con Tyree Eason, y hay ese, no vamos a decir odio, pero esas ganas de enfrentarse de cada uno, y eso yo creo que es algo que le va a agregar a la serie. En este caso es una serie que promete mucho porque es literalmente la competencia de lo que vendría siendo la experiencia contra la juventud. Y es una serie que podemos tener unos matchups muy interesantes, unos enfrentamientos muy interesantes. Por ejemplo, estaremos viendo el enfrentamiento de los dos locos de la cancha que vienen siendo Dillon Brooks y Draymond Green. Si hubiera forma de apostar de que alguno de esos dos va a salir botado de un juego, yo apostaría, mi gente, llévense de mí, háganme caso. En este caso, yo creo que también va a ser muy interesante cómo se va a desenvolver Jimmy Butler, un jugador que sabemos que, así como hablamos de Jamal Murray, que cuando llegan los playoffs se convierte en otro jugador. Lo mismo pasa con Jimmy Butler, demostrándolo en el juego contra los Clippers, donde anotó 38 puntos. Y es un jugador que siempre está a la talla del momento. En este caso yo creo que me atrevo a decir, es que mi corazón me dice Houston, pero mi cabeza me dice Golden State, porque al final la experiencia no se improvisa. Y yo creo que es que la experiencia que tiene Golden State es muy superior a cualquier cosa que pueda tener Houston. Yo creo que, si no me equivoco, me puedes corregir, Beto, ¿quién es el que mayor tiene experiencia de playoff en ese equipo? ¿Dillon Brooks o Fred VanVleet? Bueno, Fred VanVleet ganó un campeonato, te puedo decir de Fred VanVleet. Entonces, justo por eso, si empezamos a nombrar jugadores que tengan experiencia en playoff, empezamos con Golden State: Stephen Curry, Draymond Green, Jimmy Butler, aunque no parezca porque no ha jugado mucho, Jonathan Kuminga ya estaba para cuando ellos ganaron ese anillo del 2022. Podemos nombrar a alguien como Kevon Looney, que pasa muy desapercibido, pero él ha estado con los Warriors en todos estos anillos, o la mayoría de ellos. Podemos nombrar a jugadores que han subido el nivel, como Brandon Puchensky. Podemos mencionar también a jugadores que puede ser que aporten en esta serie de playoffs, como Moses Moody, como Quentin Post, que ha sido un novato que literalmente sentaron a Trayce Jackson Davis para que juegue el novato Quentin Post. Y por el lado de Houston tenemos a jugadores que sí, que son súper prometedores, como en el caso de Amen. Es Amen, ¿no? Amen Thompson, ya. Amén. Ves que hasta ellos mismos se confunden a veces. Tenemos casos Nada, no de, creo. de Amen Thompson, que lo mismo que hablamos de su hermano Azar, un animal físico. Es un jugador que te aporta de muchas maneras. Yo creo que en este caso sería interesante ver si lo ponen a él a defender a Stephen Curry, ya que vimos cómo Chris Dunn le dio cualquier tipo de problema a Curry. Y sería interesante porque yo creo que Amen Thompson viene siendo como de la misma complexión física que viene teniendo Chris Dunn. Hay que ver, depende mucho, en mi opinión, el factor X de Houston. Aunque no lo parezca, yo creo que puede ser Dillon Brooks. Tengo el presentimiento de que va a ser Dillon Brooks, porque Dillon Brooks o te gana un juego o te saca del juego fallando todos los tiros. Entonces, en este caso depende, hay que ver qué Dillon Brooks sale. Si sale el Dillon Brooks que te saca del juego fallando todos los tiros, o te gana los juegos metiendo los tiros. Va a ser interesante Fred VanVleet también, cómo lo pueden esconder en la defensiva, creo yo. Obviamente
muy importante en el lado positivo de Houston va a ser Baby Jokic, Alperen Sengun, cómo puede dominar la pintura en ese equipo de Houston Rockets, cómo puede tener a Golden State fijado en las ayudas, ya que, por ejemplo, en este caso Draymond no puede salir mucho de la pintura porque está Sengun ahí. ¿Qué puede hacer, qué puede hacer Steve Kerr? Dejas que Quentin Post, un novato, defienda a alguien como Baby Jokic, sacas a Kevon Looney o pones en este caso al jugador por el que sentaste para Quentin Post, en este caso Trace Jackson Davis, que sabemos que es un centro muy atlético, un centro que te rebota, que te protege el aro. Es muy interesante, tiene muchas opciones, la verdad, Steve Kerr, para ver cómo lidiar con Alperen Sengun. Otro de los temas que está interesante, ¿jugará Jonathan Kuminga? ¿Jugará Moses Moody más que Jonathan Kuminga? ¿Jugarán otros jugadores más que Jonathan Kuminga? Bueno, yo creo que la serie, por lo general, yo creo que la serie más picante que veremos en estos playoffs. Como por tú bien dices, la relación que ya tienen los Rockets y los Warriors no se llevan muy bien. Se han enfrentado 5 veces en esta temporada, 2 con Jimmy Butler, una en el play-in. Y yo creo que viene muy de la mano lo que tú bien dices, el equipo en general de Houston es muy, muy físico. Muy parecido a la comparación que hice con Nueva York y Detroit, que Detroit viene con un aspecto físico que supera por demasiado el aspecto físico de Nueva York. Así viene la serie de Houston. Houston, un equipo que choca, que te golpea, que te tira un codazo, que te lesiona, que si tienen que dar una falta fuerte, te la van a dar, una flagrante, te la van a dar, para no solamente para evitar un tiro, lo que sea, pero para provocar ese miedo, para mandar un mensaje a quien sea, que por aquí no hay punto fácil. Y lo han demostrado, ha sido uno de los mejores equipos defensivos en la NBA. Yo creo que a la larga, una serie muy larga le puede complicar las cosas a Golden State, que ha tenido un renacimiento con Jimmy Butler y le ha beneficiado muchísimo ese cambio que en el momento tú y yo ambos dijimos que, que, que Jimmy Butler ya se cayó, que el Miami ganó ese trade. Jimmy Butler una vez más calla a todas las críticas, a mí incluido, porque simplemente Jimmy Butler es un tipo que cuando empiezan los playoffs, cuando viene el momento clave, va a aparecer. Son dos equipos que lideran la NBA o de los mejores equipos, dos reboteros defensivo y ofensivo, de lo mejor en la NBA. Houston es uno de los equipos que más provoca turnovers, que para un equipo como Golden State, que sufrió de turnovers contra los Clippers, va a ser muy interesante cómo van a manejar eso. Y como tú bien dices, un jugador como Dylan Brooks, que para mí es muy infravalorado por su situación, por su personalidad, por que en Memphis lo sacaron por su actitud. Para mí, Dylan Brooks es una parte muy clave de esta serie, un jugador que tira alrededor del 40% de tiro de 3, que viene siendo muy importante porque en el lado ofensivo es algo que le falta mucho a Houston. Depende mucho de un jugador como Jalen Green, que es una máquina de anotación, pero ¿será Jalen Green lo suficientemente bueno o dará ese paso ofensivo que te puede ganar una serie? Eso no lo sabemos todavía. Alperen Sengun va a tener que chocar y sufrir mucho en esta serie, que todos sabemos que el arbitraje en los playoffs es muy diferente a la serie regular. No van a permitir más codazos, más golpes, se choca, se juega mucho más físico y eso es algo que le beneficia a Houston. Yo creo que hablando un poco más ya de los Warriors, así, desde que consiguieron ese cambio de Jimmy Butler, básicamente renacieron. Yo creo que transformó la ofensiva de Golden State completamente. Ya no dependen solamente de Stephen Curry. Y aún así, Stephen Curry jugando a un nivel increíble. Eh, yo creo que indiscutiblemente el enfoque defensivo de Houston va a ser en Stephen Curry. Van a hacer todo lo posible
pero comparado como ha sido en el año pasado, por ejemplo, ahora tiene un jugador como Jimmy Butler que como en el play-in hizo, sí, dijo, ok, a Stephen Curry le pusieron a Amen Thompson, ok, Dylan Brooks me va a tocar defendérmelo a mí, me va a defender a mí, o va a ser un Tari Eason, o algo por esa línea. Y Jimmy Butler es un jugador que puede aprovechar eso y se le abre mucho más la cancha. Y si él sabe aprovechar y que lo va a aprovechar porque es un jugador súper inteligente, yo creo que vamos a ver una versión de Golden State que Houston todavía no ha encontrado la manera de superar. Stephen Curry va a tener su momento. Yo creo que a la larga, como dije antes, una serie muy larga se le puede complicar las cosas porque, otra vez dije en el play-in, Draymond Green, Jimmy Butler, Stephen Curry son jugadores que ya están en el último tramo de su carrera y por más que bien estén físicamente, simplemente le va a afectar y yo siento que a Golden State le conviene, si van a perder, que pierdan de mucho, porque así tienen tiempo para descansar a un jugador como Stephen Curry, a un jugador como Jimmy Butler, que lo van a necesitar no solamente una, para la primera ronda, pero para una posible segunda ronda. En general, estos juegos de Golden State y Houston siempre se dan muy bien y yo siento que si Houston encuentra una manera de encontrar esa ofensiva que le falta, ya sea de Fred VanVleet, como se puede ser, como de Dylan Brooks, como Tari Eason puede ser. Yo no creo que jueguen a Rich Shepard, pero puede ser. Yo veo a Golden State ganando esta serie, no solamente por la experiencia, pero simplemente el talento. Yo siento que el talento que tiene Houston, el equipo, como te digo, mejor equipo defensivo en la NBA o en el oeste, bueno, ni siquiera en el oeste, top 5 defensivo en la NBA y punto. Yo no creo que tiene lo suficiente en el lado ofensivo para superar un equipo como Golden State, que por más que tú le tiras a Stephen Curry es Stephen Curry. Y por buena razón, yo creo que han hecho ese cambio por Jimmy Butler, porque se han convertido en un equipo top en cuanto a rating ofensivo en la NBA. Y todo depende de cómo Houston entienda la mejor manera, si deciden jugar grande, si deciden jugar pequeño, contra un equipo de Golden State que sabemos que va a jugar pequeño. Si los jugadores altos de Houston, como un Steven Adams, como un Alperen Sengun, aprovechan esa oportunidad de, de jugar alto, eh, puede ser que pase una situación donde simplemente lo dominen demasiado físicamente y así se ganen la serie. Pero mientras tanto, yo tengo a Golden State ganando en 6 partidos. Yo tengo a Golden State ganando en 7, lamentablemente, por mi tristeza, pero sí, tengo a Golden State ganando en 7. Yo creo que lo mismo que he dicho en todas las series, ganan la mayoría de las veces el que tiene el mejor talento de la cancha y el mejor talento de la cancha es obviamente Stephen Curry. Pero No nada, solamente Stephen Curry, pero también Jimmy Butler. ajá, exacto, Y, el uno y y, el y, o dos. sea, tienen el uno y el 2 y discutiblemente el 3 porque el mejor jugador defensivo en la cancha es Draymond Green. Y cuando tú tienes un jugador tan joven como Jalen Green, o Draymond Green, yo sé que es No, no, confuso. para Draymond Green, mí, Jalen Green, Para mí simple. Sengun es el tercer mejor en la cancha, en mi opinión. Puede ser, pero si por ejemplo, en el lado ofensivo no encuentran una manera digo, en el lado defensivo no encuentran una manera de esconder a Sengun y que no lo pongan en una situación donde él se encuentre en un switch contra Stephen Curry o contra Jimmy Butler y se mete en falta, bueno, ya ahí se complica mucho. Tú no puedes correr tampoco una ofensiva alrededor de Alperen Sengun. Por eso lo sientan tanto y entran en un small ball lineup con Dylan Brooks en power forward, Amen Thompson, Fred VanVleet, Jalen Green y ya de centro Steven Adams o un Tari Eason. Yo siento que una oportunidad que tiene Houston o un factor importante que tiene Houston es descifrar cómo mantener a Sengun en la cancha, ya sea por falta o ya sea por en general su defensa. Porque si no lo encuentran, Golden State la va a aprovechar esos momentos, como tú bien dices, el mejor jugador es Houston, pero aún así no lo puede mantener en la cancha en un momento clave.
Y en el momento clave de Golden State, tú sabes que va a estar jugando Jimmy Butler, va a estar jugando Stephen Curry. Entonces, bueno, Correcto. eh, el- todo depende de cómo se ejecuta. Yo no confío en Ime Udoka, confío en Steve Kerr también, aunque muchos digan que no. Steve Kerr sigue siendo un coach de anillo, de campeonato, pero, como te digo, tengo a Golden State ganando en 6 por alguna razón. Bueno, mi gente, esto fue nuestro pequeño review de esta serie. Esperen una serie muy física, una serie muy emocionante. Como siempre, déjennos saber a quién tienen en esta serie y en cuántos juegos. Yo digo Golden State en 7, Beto dice Golden State en 6. Y déjenos saber también cuáles son las claves de esta serie y cuál sería su factor sorpresa en esta serie. Es muy interesante porque hay muchos jugadores a escoger. Obviamente sabemos que Stephen Curry se va a lucir, sabemos que Jimmy Butler va a aportar, va a salir a lucirse también, pero cuál va a ser ese jugador que puede ser que gane un juego, que puede ser que destaque, que no esperemos. Y nada, nos vemos en el próximo preview de la serie. Chao. Chao.